Tenemos clarísimo realmente todos de la importancia de reciclar, pero aún más, tenemos el conocimiento de todo lo que podemos reciclar. Hoy tenemos un grupo de amigos que nos viene a visitar y comentarnos y mostrarnos todo lo que pudiéramos hacer uso para cuidar nuestro ambiente y además, ¿por qué no?, reutilizarlo en otras cosas. Así que vamos a iniciar esta mañana con don Eugenio Androveto, él viene del Ministerio de Salud. Don Eugenio, muy buenos días. Bienvenido. Vamos a hablar de medicinas, porque realmente uno dice, ¿medicinas? ¿Cómo? O sea, reciclar con la medicina, ¿cómo así? Sí, aquí, en eso lo importante es que si yo voy a un médico y el médico me está prescribiendo algún medicamento es porque yo lo necesito y me va a prescribir la cantidad de pastillas de jarabe que necesito, así que no tendría por qué yo tener en las viviendas residuos. Sin embargo, siempre los tenemos. Sin embargo, se da, Lo exacto. primero que no debemos hacer nosotros es dárselos a alguien. Si a mí ese medicamento me hizo muy bueno, no necesariamente a mi vecino, a mi amigo, Correcto. le va a hacer muy bien. Siempre tenemos, porque no terminamos el tratamiento. Exacto. O porque nos dan más de la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar los lugares donde llevarlos. ¿Cuáles son los lugares? Eso sería interesante saber. Existen iniciativas en el país. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Punto Seguro. Este consiste en una serie de recipientes que esta compañía tiene en varias farmacias. Ajá. Que podríamos irlas a buscar o buscarlas en la página de Facebook de esta empresa y depositarlas ahí. ¿Qué se hace con los medicamentos que son recolectados? Exactamente, ¿qué se hace? Hay que separarlos. Ok, primero que todo, para ir así con detalle, don Eugenio, cualquier tipo de cápsula, cualquier tipo de pastilla, podría eventualmente llevarlo uno al punto seguro y puede ser reutilizada. Llevarlo, pero sin sacarlo, llevarlo en su recipiente. Ah, no se pueden llevar así no sueltas. Abrirlo, sino tratar de que vayan para evitar el contacto, para evitar la manipulación. Ok. Llevarlo en las cajas, entonces. Sí. O en los blisters, puede ser o en los también. blisters, Ok. las cajitas, sí. Perfecto. Algo importante que tenemos que saber es que una vez que llegan a estos centros son llevados a lugares en que son separados, porque no todos los medicamentos pueden ser dispuestos de la misma manera. Okay. Por ejemplo, hay un reglamento que determina cada tipo de medicamento cómo va a trabajar. Por ejemplo, si yo tengo un antibiótico y lo voy a echar en una planta de tratamiento que trabaja con bacterias, pues voy a matar las bacterias. Claro. Entonces, ¿en qué se utilizan en el país? Son separados. Algunos son llevados a hornos cementeros. Ahí son utilizados como combustibles alternos para generar energía. Wow. Entonces es una forma de valorización. No estoy utilizando el medicamento para hacer otro medicamento, sino que estoy generando energía y posteriormente materiales para la industria del cemento. Pero hay otros que por sus características son depositados en unos contenedores, en unos tarros. Esos tarros se llenan de cemento, se compactan y son depositados en celdas, en rellenos sanitarios, con el fin de darles ahí la disposición final. Entonces, dependiendo de las características de cada uno de estos medicamentos, es el destino final, la valorización que se le va a dar. Excelente. ¿Qué no tenemos que hacer? Ajá. Depositarlos En la el basura. cesto que pasa Dios guarde. recolección municipal. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Llevarlos a los centros de recolección seguros. A los puntos seguros para que Correcto. entonces se pueda reutilizar toda esta medicina. Muchísimas gracias Con por mucho toda gusto. esta información y vamos a continuar. Aquí está don Lesmes Miranda justamente para hablarnos también de otro tipo de elementos que podríamos reciclar. Muy buenos días. Buenos días, Patricia, ¿qué tal? Súper bien, cuéntenos. Tenemos aquí varios tipos de materiales. ¿Esto qué de es? los Contame. más comunes, esto es textil. Ok, Esto es telas. tela, esto es tela Ropa, normal, ok. puede ser ropa, puede ser jeans, Ajá, puede cualquier ser tipo cualquier tipo de textura. de textil. Ok. No importa si ellos tienen piezas metálicas, llámese los zippers, llámese los broches, botones, todo eso se pueden procesar. No pasa nada. No pasa nada porque Ok. lo que el textil sufre es un proceso de trituración, como lo ven, queda con esta presentación. O sea, esto es lo que nosotros llevamos a reciclar y esto es en lo que lo convierten, ¿es así? ¿Y Correcto. qué hacen con esto? Posterior Lesmes? de un proceso de trituración, Ajá. queda con esa presentación y esto es aprovechado como combustible alterno Ah, como en un horno cementero. En un horno cementero, Correcto. qué curioso. Ahora, aquí también tenemos las famosas llantas, ¿verdad? Eso son trozos de llantas. Y las correcto. llantas las llevo yo completas, digamos. La llanta llega entera, Ajá. ¿verdad? Y lo mismo, ella se tritura, se puede triturar en diferentes tamaños, Sí. depende del uso que se le quiera dar.
¿Y en qué lo utilizamos esto? Tiene diferentes usos. Ajá. Esta está preparada para alimentarse para el coprocesamiento, o sea, en un horno cementero. También, Pero ok. existen varios procesos que lo convierte en chips de hule, que en todas las canchas de fútbol 5 se utilizan, sí, ¿verdad? Todos sí, lo conocemos, sí. lo hemos visto, es una partícula súper fina. Y también se puede utilizar. Ahora, para, digamos, entregar llantas o entregar ropa para este fin, ¿dónde se puede hacer? Ok, existen varias empresas a nivel nacional que reciben y funcionan de puntos de acopio. Ok. En todas las provincias ahora se han incentivado varias iniciativas. En todas las provincias, las mismas municipalidades han canalizado todo este tipo de residuos para poderlas entregar. Las mismas fábricas productoras de llantas tienen sus puntos de recepción en las mismas fábricas, para poderlo canalizar de la manera correcta y que no sirvan de criadero del dengue, Aedes aegypti, ¿verdad? Que es tan común y que lo hemos visto en muchísimos ejemplos. Ahora, cuando uno habla de aerosoles para aromatizar o para poner ciertos productos que utilizamos para la limpieza o pueden ser cualquiera, ¿en qué se usan los aerosoles? ¿Cómo se aprovecha? ¿Cómo se aprovecha esto para que yo lo entregue? Este tarro, digamos, de lata que ya me queda ahí en la casa. Ese tarro sufre otro tipo de proceso porque lo que se hace, ellos siempre quedan con un remanente, ellos son envase solvente, ¿verdad? De hecho, el contenido es inflamable. Correcto. Entonces lo que se provoca lo que se le hace es varias perforaciones para poder retener ese vapor, que es el inflamable. Ellos normalmente quedan con un remanente líquido que se gestiona como solvente y se logra recuperar. Y el metal se aprovecha como metal, como chatarra. Entonces como la pura chatarra para utilizarlo en otras cosas de chatarra, digamos. Correcto. Ok, y en este caso también hay empresas que digamos, reciben todo este tipo de materiales. Es correcto. Ok, bueno, pues generalmente esto lo botamos a la basura, para ser honestos. Lastimosamente sí. Lastimosamente. Sí. Bueno, vámonos con otro tema que también es común. Lesmes, muchísimas gracias. Por aquí estamos con Iliana Barquero. Ili, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, súper bien. Bueno, esto es tan común que lo tengamos en casa, las baterías para los controles, para los juegos, si hay chiquizos, etcétera. Y bueno, evidentemente también las leches, pero bueno, vamos uno por uno. Baterías. Claro. Bueno, las baterías son un residuo, como vos decías, súper común en los hogares y desgraciadamente está siendo expuesto incorrectamente y yo creo que la mayoría de la población ignora lo dañino que es la liberación de estas de pilas al ambiente. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad de metales pesados que son básicamente arsénico, plomo, zinc, níquel, cadmio, que cuando se liberan al ambiente son sumamente tóxicos. O sea, ¿qué pasa si yo boto una de estas baterías a la basura y ahí queda pululando en el ambiente? Una digamos? batería de esas puede tardar cerca de 1000 años en degradarse. Wow. A partir de los 50 años empieza su proceso de degradación y con la lluvia eso hace que se arrastre a las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales, y que posteriormente contamine la vida marina, que sabemos que muchas de esas de consumo humano, peces, mariscos. Eso quiere decir que toda esa cantidad de metales pesados está regresando a nuestras mesas, ¿verdad? O sea, es un impacto tremendo. Es increíble. Ahora, todo lo alcalino, por ejemplo, las que ponemos en el carro, todo eso. Todas son prácticamente reciclables. Algunas, por ejemplo, las de vehículos se pueden reciclar localmente. Hay industrias locales que hacen todo el proceso de reciclado, recuperando básicamente el plomo, que es su principal componente. Y las alcalinas sí hay que exportarlas porque a nivel local ya no hay un proceso, pero a cada local se acopia y se le da el proceso de empaque para enviarlo a empresas en el extranjero que separan todos sus componentes. Ahora, Ili, la curiosidad es, por ejemplo, ok, si yo, ¿verdad? Obviamente hago el reciclaje, las llevo donde las tengo que llevar. ¿Qué hacen con esto? Eso básicamente lo que pasa es un proceso de clasificación, de empaque, de acuerdo a normas de transporte, porque son materiales que pueden generar lixiviados, pueden generar contacto y provocar chispas, entonces tienen todo un requisito de empaque para poder exportarlo. Y las empresas en el extranjero ya lo que hacen es un proceso de trituración, donde separan prácticamente cada componente, sus metales, y se vuelven a colocar nuevamente como materias primas para reciclar.
Ok, y en el caso de los bombillos, ¿también son reciclables? Son reciclables también en su totalidad. Estamos hablando de los fluorescentes. Los fluorescentes, correcto. estos de aquí. Exacto. Ellos también son sumamente tóxicos a la atmósfera porque ellos contienen vapores de mercurio, entonces hay que tener mucho cuidado de que en nuestros hogares no se quiebren, porque eso implica que inmediatamente se va a liberar el mercurio que hay dentro del bombillo. Para poder reciclarlos hay varias opciones en el país, en particular nosotros tenemos una máquina que se llama el Bull Eater, que básicamente es, como lo dice su nombre en español, un comedor de bombillas, que lo que hace es triturar las bombillas y pasarla por una serie de filtros que atrapan todos esos vapores y esas partículas de mercurio, y posteriormente se envía a procesar, a reciclar lo que es el vidrio, los metales y a recuperar el mercurio que hay adentro de las lámparas circulares. Ok, si hoy a mí se me queman 2 fluorescentes, ¿verdad? Y algunos bombillos, ¿qué es lo que debo hacer? Primeramente es empacarlos, idealmente en su empaque original, una caja de cartón, o envolverlos en burbuja, plástico burbuja para que no se quiebren, y llevarlo a cualquier centro de acopio donde gestionen adecuadamente este tipo de residuos. Bien, ahora vámonos a algo que también es muy cotidiano, porque cuando hablamos de leches, de jugos, de diferentes bebidas, de crema dulce, que están los famosos Tetra Brick, ¿verdad? Correcto. ¿Qué pueden hacer con ellos? Claro, ellos primero tener claro que son 100% reciclables. Ellos básicamente están compuestos en un 70% de cartón, un 20% de plástico y un 5% de aluminio. Entonces lo que ocupamos es nada más de ver que estén totalmente vacíos, si se pueden enjuagar para no generar malos olores, plagas, insectos, y posteriormente tratar de compactarlos para disminuir el volumen, y casi que la mayoría de centros de acopio del país lo reciben para recuperar cada uno de sus componentes. Sus componentes para volver a hacer lo mismo. Exacto, el cartón, por ejemplo, se utiliza como una fibra para fabricar bolsa de papel, para fabricar lo que es cartón de huevo, y el plástico con el aluminio. Ahora se hacen unos conglomerados como unas láminas similar a la madera para fabricar muebles, construcciones, etcétera. Increíble. Bueno, aquí estamos realmente viendo todo lo que no debemos de botar y reciclar. Gracias, Silly. Por aquí estamos hoy también con Amanda Zumbado. ¿Cómo estás, Amanda? Bien, ¿y usted? Bien, a ver, vos me vas a ayudar a ver qué podemos reciclar de lo que generalmente manejamos en la cocina, si es lo que veo, ¿verdad? Sí, bueno, primero empezamos por la parte de las radiografías, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que tenemos en casa guardadas los papás, ¿verdad? La de los chiquitos, la del abuelo, la mía, y le hacemos una historia de todas las radiografías. Sí, bueno, se llevan al centro de acopio recolectora y empacadora Capri, en donde esto se le vende a una empresa que se dedica a la manipulación de esto. ¿Qué hacen con esto? Bueno, les ponen un tratamiento especial y luego lo convierten en plata para hacer joyería y así. Plata, me estás diciendo. O sea, pero ahora que dijiste se lo venden, yo puedo recolectar todas las radiografías que tengo en mi casa, ir y venderlo. Sí, pero específicamente nosotros nos encargamos con el contacto directo, ¿verdad? Porque eso sí es muy difícil, digamos, de contactarlos. Entonces ellos específicamente hacen esto y realizan la plata, que es sumamente interesante. Interesantísimo, de radiografías terminaron de vibrar en la plata, me parece súper interesante. Ok, ¿qué tenés por ahí? Bueno, aquí tengo el aluminio, ¿verdad? Esto, más bien la gente a veces pregunta si se puede recibir y realmente no. Eso es un desecho y va directamente a la basura, ¿verdad? Okay. Por si teníamos dudas de que si eso se recicla. No se recicla. No se recicla, va directamente a la basura. Ok, papel aluminio, no, póngale la X. Ok, todo este tipo de latas, de recipientes que también desechamos y utilizamos en casa, ya sean alimentos o por ahí que una pintura u otra, ¿verdad? Ok, sí. En estos ya estamos viendo qué es lo que es chatarra metal, ¿verdad? Exacto, que ahora lo mencionábamos anteriormente. Correcto. Ok, estas latitas, ¿verdad? Lo que se hacen es que, bueno, con mucho cuidado se lavan, ¿verdad? Porque es importante. Porque resulta ser que a veces contienen comida que emana malos olores, puede parecer plagas y todo eso, entonces siempre es importante lavarlos, ¿verdad? También tenemos estas otras que tal vez son de otro color, pero sin embargo sigue siendo del mismo material. Ok, siguen sirviendo. Luego tenemos estos, los que son como varillas, ¿verdad? Sí. Que también se reciben. Los moldes que compramos que son desechables prácticamente, ¿verdad? Los utilizamos y de ahí los botamos, esto también. Esto sí se recibe, ¿verdad? Pero este es otro material que llamamos aluminio, que es totalmente diferente al metal, ¿verdad? Y diferente al papel aluminio, que quede claro. El papel aluminio no sirve, pero esto, que también es aluminio, sí sirve. Sí sirve. Ok, exacto. excelente. También a veces cuando hay construcciones o así, o sobra material, esto también tenemos que tomar en cuenta que sí se recicla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos son metales que sí sirven. Incluso también a veces vemos estas
que nos preguntamos si hay que necesariamente quitarlas de las latas Correcto. de aluminio, pero Ajá. no es necesario. Pueden ir, Pueden ¿verdad? ir adosadas en la lata como vemos esta aquí, que está con Sí. la latita, Ujú, ¿verdad? exacto. Ok. Ok, ahora cuando hablamos de desechos Electrónicos. sí, Ajá. perfecto. Vea. Esto resulta Esta licuadora ya Ya pasó a mejor vida, digamos. ¿Qué hacemos? Ok, las llevamos al centro de acopio, ¿verdad? De la recicladora Capri, también nosotros las recibimos y lo que se hace es lo siguiente, se hace una separación, ¿verdad? Porque algunos materiales que contienen, por ejemplo, esta batidora sí funcionan, pero hay otros que no. Por aquí vemos que dependiendo es del de material, plástico. Sí. Sí, pero nosotros nos encargamos en lo que es la separación de los Ok, materiales. porque hay unas de vidrio, No. otras de plástico, otras de aluminio, bueno, no, de metal incluso, los Sí. jarras de este tipo de licuadoras. Sí, exacto. Digamos, este plástico ya pasó a mejor vida y esto sí se va a desechar, pero nosotros nos Ok. encargamos de hacer todo este tipo Todo de el cosas. trabajo, uno puede llevarlo completo sin ningún problema. Exacto. ¿Qué se hace con esto? Esto, bueno, es igual, de la misma manera, vamos a tomar algunos contenidos Ajá. que tiene esto y los vamos a separar, ¿verdad? Porque algunos tienen metales, cables y eso sí se recibe. Ahora, por ejemplo, esto. Un DVD. Ujú. Esto lo que pasa es que este tipo de plástico resulta ser que es desechado, pero sin embargo nosotros lo mandamos así entero y lo que hacemos es abrirlo y lo separamos, ¿verdad? Ya este plástico lamentablemente No se puede hacer nada, pero no. con el resto sí. Sí, exacto. ¿Y esto qué es? Perdona la Esto es ignorancia. como una, Ajá. tranquila, como un motor o batería, ¿verdad? Ok. Eso sí se recibe y también nosotros Estas son hacemos- como las tarjetas madres de algo, ¿no? ¿Qué Sí, es esto? de las Ajá. computadoras. Ah. De hecho, algunas contienen oro y es muy interesante. ¿Oro? Sí, O sea, pero ahora son baños de oro, no son Exacto. como antes. no tan valiosas, pero son valiosas. Son valiosas, exacto. Sí, eso igual nosotros se le hace todo, ¿verdad? Se le quita una separación y se lleva a otras empresas, ¿verdad? Donde estas las reciben. Pero nosotros igual puedes mandar la computadora totalmente completa y nosotros le hacemos toda la extracción, ¿verdad? Y la separación para llevarlos a otras empresas. Excelente, me gustaría que se vinieran Lesmes, Caballero, Ileana, véngase para acá para despedir. Quiero agradecerles muchísimo por haber venido esta mañana, por invitar a todos nuestros amigos a cuidar nuestro planeta. Queremos un planeta mejor para todas las generaciones que vienen. Así que muchísimas gracias por instruirnos el día de hoy. Nosotros continuamos felices de compartir esta mañana con ustedes.